proyecto cuáles son los requisitos exactos. De todas maneras, hay técnicas de estimación que se pueden aplicar, como vamos a ver después, en distintos momentos del ciclo de vida. Entonces, hay unas técnicas de estimación que se pueden aplicar al principio del proyecto y hay otras técnicas que se van a aplicar, por ejemplo, cuando nosotros ya tenemos todos los requisitos. Hay otras técnicas que se pueden aplicar después del diseño, etcétera. Entonces, al comienzo del proyecto lo que hay que hacer es utilizar unas técnicas de estimación que sean apropiadas a la granularidad de la información que nosotros tenemos al comienzo de ese proyecto. Entonces, estas son técnicas que sobre todo se utilizan para hacer estudios de viabilidad del proyecto, para dar lo que se denominan unas macroestimaciones que nos permitan tomar la decisión de si nosotros podemos abordar la realización de ese proyecto o no la podemos abordar. Entonces, hay una de estas técnicas que, por ejemplo, es la técnica de Estimax, que vamos a intentar ver en las siguientes sesiones para que veáis un poco la diferencia entre las distintas técnicas, cómo se aplica esta técnica y qué cantidad de información necesita, para que veamos que la cantidad de información o el tipo de información que necesita esta técnica es información que no tiene o que tiene muy poco que ver con lo que son los requisitos exactos del proyecto, sino que a lo mejor tiene bastante más que ver con lo que es el contexto del proyecto, con lo que es, por ejemplo, la organización para la cual se implementa ese proyecto, el equipo de desarrollo que va a implementar el proyecto, es decir, una serie de características que nosotros podríamos tener cierto conocimiento de ellas al comienzo del proyecto. Entonces, es una técnica que vamos a ver cuál es la diferencia, por ejemplo, entre esta técnica y otra técnica como pueden ser los puntos de función, donde nosotros ya necesitamos saber exactamente cuáles son los requisitos del proyecto. Entonces, yo creo que la respuesta un poco a tu pregunta podría ser pues que hay que utilizar la técnica apropiada según el momento en el que nosotros nos encontremos y según la cantidad de información que nosotros tengamos. No sé si cuando veamos las distintas técnicas de estimación pues podremos retomar esta pregunta a ver si efectivamente pues la he podido resolver viendo las distintas técnicas o bueno, podemos retomarla de nuevo en otra sesión. Muy bien, muchas gracias a la Universidad Blas Pascal de Argentina. Tenemos ahora comunicación por teléfono también con la Universidad NUR de Bolivia. Buenos días, Bolivia, adelante con su pregunta. Buenos días, habla Katia Torrico, soy la coordinadora de la carrera de sistemas. Tengo dos preguntas. La primera es relacionada con un poco la anterior que le hicieron. ¿Qué tiempos podríamos asignar a cada una de estas etapas? O sea, ¿de qué tiempo estaríamos hablando con respecto al análisis? Y la segunda pregunta es que al desarrollar sistemas, uno elige un modelo. Algunos de estos modelos ya conllevan, digamos, la parte de análisis de riesgo. Sin embargo, otros, como por ejemplo el modelo estructurado, no tiene un punto que se le asigna a esta etapa. Entonces, uno debería siempre asignar o considerar el análisis de riesgo dentro de un modelo, o debería elegir uno que ya tiene como parte de su desarrollo. Bien, la primera pregunta era relativa al tiempo que nosotros deberíamos dedicar a cada una de estas etapas. En principio, pues es realmente difícil saber a priori cuál es el tiempo que nosotros vamos a dedicar a cada una de estas etapas. Ello va a depender del tamaño del proyecto. Si nosotros tenemos un proyecto pequeño, pues realizar una estimación de ese proyecto, si contamos con una herramienta, si estamos familiarizados con la técnica de estimación que nosotros vamos a aplicar, pues puede ser cuestión de horas. Si es un proyecto muy grande, realizar una estimación puede ser o puede llevarnos a lo mejor, puede ser 10 días, depende del tamaño del proyecto, depende del conocimiento que el estimador tenga de ese proyecto y depende de la experiencia que tenga en la técnica de estimación que esté aplicando. Por ejemplo, en cuanto al sistema de control, el sistema de control es una parte muy amplia. Entonces, el sistema de control, pues definir un plan de gestión de calidad, por ejemplo, va a depender también del tamaño del proyecto. Si un proyecto es pequeño, nosotros podemos delimitar exactamente cuáles pueden ser las técnicas de gestión o cuándo hacer la verificación, cuándo hacer la validación. Lo podemos delimitar en cuestión de horas. Si es un proyecto muy grande que tiene muchos módulos, que tiene muchos subsistemas, que tiene muchas interacciones con otros sistemas, pues es mucho más complicado definir este plan de calidad.
Entonces todo ello depende del tamaño del proyecto y de la experiencia que nosotros tengamos. Lo mismo con el resto de actividades. Y lo que me preguntaba relativo a lo que es el análisis de riesgo, por ejemplo, el modelo que usted ha comentado, que era el modelo estructurado, es un modelo que sobre todo se utiliza en la parte técnica del proyecto. Entonces, evidentemente, pues tiene una parte de lo que es análisis estructurado, luego tiene el diseño estructurado. Todo eso está muy bien, pero es la parte técnica del proyecto. Es decir, esas actividades no tienen nada que ver con lo que es la parte de gestión. Entonces, si nosotros queremos que el proyecto termine con éxito, si es un proyecto grande, si es un proyecto que va a proporcionar ventajas competitivas a la empresa y es un proyecto importante desde el punto de vista corporativo, deberíamos siempre incluir un posible análisis de riesgos, deberíamos incluir siempre estimaciones, deberíamos siempre hacer planificaciones. Es decir, todas las distintas actividades deberíamos llevarlas a cabo independientemente si la metodología o el método que nosotros vamos a usar pues lo incorpora o no. Si lo incorpora, pues mejor, porque no las tenemos que sacar de otras fuentes, y si no la incorpora, si queremos que el proyecto tenga éxito, deberíamos intentar aplicarlas o sacarlas de otras posibles fuentes. Muy bien, gracias. Gracias también a la Universidad NUR de Bolivia. Tenemos otra llamada telefónica, en esta ocasión de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra de la República Dominicana. Buenos días a la República Dominicana. Adelante con su pregunta. Buenos días, Alberto Varillas de la República Dominicana, de Santo Domingo, de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Nosotros nos quedamos un poquito pendientes, a ver si nos pueden aclarar, de algún tipo de documentación de los modelos matemáticos para la estimación de riesgos en la gestión de proyectos. Si nos pudieran orientar un poquito dónde podríamos dirigirnos o cómo podríamos llegar hasta él. Sí, en estos momentos no dispongo aquí de las fuentes, de los libros o de las fuentes bibliográficas donde se puede encontrar esta información, pero en la siguiente sesión puedo traer esa información, o si quiere vía email me puedo poner en contacto en concreto con su grupo y proporcionarle esta información a lo largo de esta semana. Por mí no hay ningún problema. Muy bien, gracias profesora. Dejamos esta primera tanda de intervenciones y retomamos su intervención, su exposición con la planificación temporal. Lo habíamos dejado ahí. Sí, muy bien. Bueno, lo que estábamos haciendo era ver gráficamente, recordar gráficamente cuáles eran las distintas actividades que nosotros tenemos que trabajar con la gestión de proyectos. Habíamos estado hablando de la planificación temporal, entonces lo que nosotros habíamos dicho que teníamos que hacer en la planificación temporal es pues definir cuáles son las tareas que hay que realizar dentro del proyecto y definir cuándo hay que realizar en cada tarea, es decir, si esas tareas se pueden realizar en secuencia o en paralelo las unas con las otras. Entonces, dentro de estas tareas va a haber tareas técnicas, como por ejemplo hablábamos antes de lo que es si utilizamos un método o un modelo estructurado, pues vamos a tener tareas, por ejemplo, relativas a la construcción de DFDs o a la construcción de un modelo de datos, a la construcción de un modelo de eventos, y vamos a tener también tareas no solamente de la parte técnica, sino tareas y actividades provenientes del análisis de riesgos y provenientes del sistema de control. Es decir, si nosotros, por ejemplo, hemos dicho que una de las actividades de gestión de riesgos que íbamos a utilizar